Parálisis y paresias. Partamos con eso, sobre todo recuerden que esto va muy orientado a la gente de primero. Mi cursor se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, Doc, se ve. Vale, ok. Ya, entonces, como dijo Cristian, sobre todo para los de primero, cuando uno habla de estrabismo y sobre todo cuando habla de las parálisis y las paresias, las leyes inervacionales son vitales. Y como le dice el nombre, las leyes son tales, son leyes que actúan sobre todo la motilidad ocular. Y existen dos fundamentalmente. Una se llama la ley de Sherrington, o también conocida como de inervación recíproca. Y como dijo entonces Cristian, lo que ocurre es que se produce un estímulo de un músculo y siempre este va acompañado de la inhibición de su músculo antagonista. Por lo tanto, como dijo Cristian, es una situación monocular y va a definir a las ducciones. Entonces, en este caso, esta señora que está acá abajo, entonces define ducción. Ducción significa es la motilidad de un solo ojo, el otro ojo no lo estamos tomando en cuenta, por eso está ocluido. Y en este caso de abajo, donde está mi cursor, estaríamos viendo entonces la abducción del ojo derecho, vale decir, se está produciendo un estímulo del recto lateral del ojo derecho y se tiene que producir una inhibición de igual magnitud y al mismo tiempo de su antagonista directo, que en este caso es el recto medio también derecho. Y esto se aplica a casi todos los músculos esqueléticos. Lo más típico, ¿no es cierto?, es cuando doblamos flectamos el brazo, hay una contracción del bíceps y una relajación del tríceps, y cuando lo extendemos al revés. Así que esto es esencialmente igual en los ojos. Y como les dije, estas ducciones o los movimientos que yo estoy viendo, cómo es la motilidad de un ojo en particular, y que Jorge Clagett, por ejemplo, cuando tú estás mirando la abducción de este ojo, ¿qué músculo estás viendo? El recto lateral. Ya. Y si tú estás viendo la aducción, ¿qué músculo estás viendo? Ese es el... Ah, aducción, el Sí, recto interno. o sea, el recto medio derecho. Hasta ahí es súper fácil porque los músculos horizontales tienen solamente una función, ¿no es cierto, Jorge? El recto lateral es solo abductor y el recto medio es solo aductor, ¿no es cierto? Ahora, la cosa se pone más complicada, Jorge, en los movimientos verticales. Por ejemplo, cuando la paciente mira hacia arriba, en esa posición, ¿qué músculos están actuando? Ahí va recto superior y oblicuo inferior. Exacto. Y aquí están actuando los dos al mismo tiempo. En cambio, en esta posición, que es la supraaducción, ¿qué músculo está actuando? Ahí actúa solo el oblicuo inferior. Correcto. ¿Y en esta otra? El recto superior. Ya, ¿y por qué es eso? Porque al medio actúan los dos juntos y es a la supraveducción sobre el recto y a la supraaducción sobre el oblicuo. Por la diferencia entre los ejes visual y muscular ¿Ya? de ambos músculos. ¿Ya? ¿Yo sé qué significa eso? Eh, significa que Está bien lo que me dijiste, pero en el fondo las inserciones musculares de los rectos horizontales son paralelas al limbo, entonces van a abducir y aducir el ojo. Pero los oblicuos y los rectos verticales tienen inserciones oblicuas en la inserción escleral. Por lo tanto, tú lo dijiste bien. Cuando tú miras hacia arriba, los dos están actuando, pero cuando miras a la supraaducción, por ejemplo, gracias a los movimientos de los otros músculos, llevaste el ojo a esa posición, y en esa posición la elevación la está haciendo solo el oblicuo inferior porque está en posición directa a su inserción. Como su inserción es oblicua, está directo a esa posición del ojo, y ahí es donde al contraer el oblicuo solamente está funcionando ese músculo. ¿Ya? Y lo mismo pasa acá abajo. Acá abajo, si yo miro derecho hacia abajo, Juan Pablo Ramírez, ya que está ahí viendo, acá hacia abajo, ¿qué músculos están actuando?
Ahí es el oblicuo superior y el recto inferior. Correcto. Entonces en este a la infraaducción Ese es el oblicuo superior. y a la infraabducción Infrarreducción, el recto inferior. y recto inferior. Entonces, estos son los que se llaman las posiciones diagnósticas, ¿ya? Porque en las posiciones diagnósticas estamos evaluando las funciones de un músculo aislado. Acá es el recto lateral, acá es el recto medio, acá es el recto superior, oblicuo superior y recto inferior. ¿Ya? Son las posiciones diagnósticas de mirada que uno puede evaluar los músculos, cómo están funcionando ellos, prácticamente solos. Y esto es lo que se refiere al fenómeno de ducción, y esto es lo que está haciendo la ley de Sherrington. Entonces, si aplicamos una alteración de la ley de Sherrington, vemos esto que es el típico ejemplo en el cual, si ustedes se fijan donde están las flechas azules, aquí donde está mi cursor, si tú te fijas, Juan Pablo, ¿qué te parece este ojo izquierdo, ojo derecho? ¿Qué le pasa respecto al ojo izquierdo? El oblicuo inferior está como con hiperfunción en relación al movimiento del otro ojo. Exactamente, eso es. Entonces tú estás viendo aquí en su posición diagnóstica que ese ojo está más alto que el otro, por lo tanto la función del oblicuo inferior está siendo muy evidente. Aquí existe una hiperfunción de este oblicuo inferior derecho y es la aplicación de la ley de Sherrington porque en realidad la causa de eso es un déficit del oblicuo superior del mismo lado. Al estar deficitario el oblicuo superior, su antagonista va a tener una fuerza más exagerada para mantener el equilibrio. ¿Mm? ¿Te fijas? Cuando los dos están iguales, los dos tienen la misma fuerza. Si el oblicuo superior tiene una fuerza igual 1, va a tener el oblicuo inferior una fuerza igual 1, siendo 1 el 100%. Sin embargo, si por alguna razón este va a tener una fuerza de 0,8, un 80%, por ejemplo, es un ejemplo teórico, el otro va a tener que tener una fuerza de 1,2 para llegar al equilibrio. Y por eso se produce esta hiperfunción, en este caso es bilateral, pero es la aplicación de la ley de Sherrington, ¿ya? Entonces, agonista y antagonista no es más, menos, sino que si uno tiene menos función, el otro va a tener una mayor función en el antagonista directo. ¿Mm? Y luego entonces nos vamos a la segunda ley inervacional que dijo Cristian, que es la ley de Hering. La ley de Hering tiene que ver con la de los músculos yuntas y por lo tanto, como es de los músculos yuntas, es binocular. ¿Mm? Y por lo tanto va a definir las versiones. ¿Y aquí de qué se trata? Se trata que cuando en un par de yuntas uno de ellos se contrae, el otro lo hace en igual magnitud, simultáneo y al mismo tiempo. Entonces, en el mismo ejemplo que teníamos antes, aquí no estamos viendo solamente la abducción del ojo derecho, sino que estamos viendo la dextroversión, o sea, la mirada hacia la derecha de los dos ojos, por eso es una ley binocular, en que aquí está ocurriendo una contracción del recto lateral derecho más una contracción del recto medio izquierdo para que se logre la versión. ¿Mm? Y entonces, de nuevo, en el mismo esquema que tenemos, aquí vemos cuál es la versión o la relación de las 9 posiciones de mirada en que ya estamos funcionando con los dos ojos. Entonces, cuando uno examina a un paciente, uno examina a los pacientes con los dos ojos, mire para arriba, para abajo, para el lado, cuando estoy viendo las versiones, y si quiero ver la aducción, le voy a tapar un ojo y lo convierto entonces en la análisis monocular. Entonces, aquí nos vamos a ir a lo que es la aplicación de la ley de Hering. ¿Y qué es lo que corresponde al concepto del desvío primario y desvío secundario? Que ya lo vieron. Entonces, Armando, ¿qué es si le pudieras explicar a tus compañeros de primero, qué es el desvío primario y el desvío secundario? Aquí estoy. Básicamente el desvío primario sería la desviación que ocurre en el ojo no fijador cuando el ojo fijador está fijando, o sea, ¿Ya? el ojo parético.
básicamente. En cambio, el desvío secundario sería cuando el ojo no fijador, el ojo parético, está fijando, y el ojo sano estaría no fijando, y ese se desvía. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro en términos de magnitud? Sería mayor el secundario. Correcto. Entonces veamos aquí el ejemplo, sobre todo para los de primero, ¿no es cierto? Como tú bien dijiste, el desvío primario es la desviación del ojo parético cuando el ojo sano está fijando. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en este A, en este ejemplo del A, aquí hay una endotropia del ojo izquierdo, porque este paciente tiene una paresia del sexto par izquierdo. Entonces hay una endotropia del ojo izquierdo, está mirando con su ojo sano. Entonces, debido a este desbalance de fuerzas, dado por el problema de la ley de Sherrington, o sea, hay un ojo que está para adentro, el recto medio le gana al recto lateral, porque el recto lateral tiene menos fuerza, porque hay una paresia al sexto, entonces el recto medio ahora le gana al recto lateral y el ojo se va hacia adentro. Entonces, cuando estamos evaluando la versión o los dos ojos al mismo tiempo, al fijar con el ojo derecho, va a haber una endotropia del ojo izquierdo de cierta magnitud, que en este caso es de más o menos 14 dioptrías prismáticas. El desvío secundario corresponde a la desviación del ojo sano cuando fija el ojo parético. O sea, en este caso le estamos pidiendo a este señor que ahora haga el esfuerzo de mirar con su ojo izquierdo. Para poder mirar con el ojo izquierdo, lo que está ocurriendo es que se va a producir una desviación, también endotropia, del ojo fijador o del ojo sano, pero el desvío es mucho más grande que la del cuando fija con el ojo sano. Si te fijas acá, cuando fija con el ojo izquierdo, la endotropia del ojo derecho es de 40 dioptrías prismáticas. Antes era de 14, ahora es de 40. Se ve, se nota a simple vista. Es mucho más grande. ¿Y por qué ocurre esto? Por la aplicación de la ley inervacional. En este caso, cuando le pedimos que fije con el ojo izquierdo, el paciente tiene que hacer un esfuerzo muy grande del recto lateral que está alterado. Tiene que contraerlo en forma exagerada para lograr llevar el ojo al centro. Una fuerza tan exagerada que la ley inervacional, al aplicarse al ojo contralateral, al recto medio del ojo derecho en este caso, la fuerza que está dándole al recto lateral es tan grande que va a ser la misma fuerza muy grande hacia el recto medio, y eso va a generar un desvío secundario mayor que el desvío primario. Otro ejemplo. Aquí ustedes ven esta paciente acá arriba que tiene una ptosis del ojo derecho. Si le levantamos el párpado, los ojos parecen estar bastante derechos. Sin embargo, no lo están. El ojo derecho tiene una hipotropia chiquitita. Si yo le pido a la paciente que fije con su ojo derecho y le saco el parche, veo que existe una hipertropia izquierda enorme. De nuevo, este caso se trata de un cuadro que se llama una parálisis doble elevador. Es una paciente que no puede mirar hacia arriba. Y como no puede mirar hacia arriba, cuando ella tiene que llevar el ojo de la hipotropia chiquitita al centro, la fuerza que tiene que hacer es tan grande que esa se traduce a la misma fuerza, por la ley de Hering, hacia el otro ojo, y también se produce una elevación, pero es muchísimo más grande que la hipotropia de este lado. Tan marcados en este caso que la hipotropia del ojo derecho casi es no notoria. Sin embargo, cuando fija con el ojo parético, la hipertropia del otro lado, o sea, el desvío secundario, es muchísimo más grande. ¿Se entendió este concepto o hay alguien que no lo entendió? ¿Todo bien? Nadie dijo no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que define una parálisis o paresia? En primer lugar, como se aplica la ley binocular de Hering, va a existir un desvío secundario, un desvío primario y un desvío secundario. Vale decir, un desvío primario que es más chico que el desvío secundario. Además, este desvío es mayor en el campo de mirada del músculo comprometido. Eso implica una incomitancia y eventualmente una tortícolis. De todo esto, de los 4 elementos, los 2 que definen cualquier parálisis y paresia que debe existir para poder hablar de parálisis en la mayoría de los casos, es que debe existir un desvío secundario y por lo tanto hay un desvío primario. O
sea, si fija con un ojo es más chico que si fija con el otro. Eso es una condición básica para hablar de parálisis paresia. Y el otro elemento que es fundamental para hablar de parálisis paresia es que haya una incomitancia. Incomitancia, para los de primero, por si no lo saben, es que el desvío es diferente si miro hacia derecha o izquierda, o arriba o abajo, o lejos cerca. Y esa incomitancia está dada justamente porque el desvío va a ser mayor en el campo de mirada donde está el músculo comprometido. La tortícolis, que muchas veces existe en las parálisis o paresias, no siempre va a existir, porque la tortícolis lo que pretende es evitar la diplopia. Y por lo tanto va a ocurrir en desvíos chicos, tal que si yo giro, muevo mi cabeza, logro mantener los ojos derechos en esa posición de cabeza y evitar la diplopia. Sin embargo, si el desvío es muy grande, no va a haber ninguna posición de cabeza compensatoria tal que yo evite la visión doble. Por lo tanto, puede que el paciente no genere tortícolis y por lo tanto va a tener una diplopia constante. Entonces, una de las claves, además del desvío primario y secundario, es la incomitancia. Y cuando uno habla o piensa en parálisis o paresia, lo primero que uno le llama la atención es la incomitancia. Si hay incomitancia, uno al tiro decir, probablemente esto es una parálisis o una paresia. Y esta incomitancia va a ser importante en una parálisis. La parálisis implica compromiso total del músculo afectado, así que la incomitancia va a ser mucho mayor. La paresia es un compromiso parcial del músculo afectado y por lo tanto también va a haber, también va a haber incomitancia, pero menor. Pero resulta que la incomitancia también, además de las parálisis y paresia, puede ser por un cuadro restrictivo, que no tiene nada que ver con una parálisis, sino que lo único que tienen en común es que hay una incomitancia. Aquí no hay un músculo parético, sino que hay un músculo restrictivo que impide que el ojo se mueva. Veamos este caso, por ejemplo. Aquí, Pablo Riquelme. Doctor, Pablo es el que no Ah, pudo Pablo el que no asistir. está, perdón. Jorge entonces, de nuevo. Jorge Klager. Fíjate acá, Jorge, algo muy simple. Aquí en posición primaria donde está mi cursor, ¿qué tiene el paciente descriptivamente hablando? Una endotropia derecha. Una endotropia derecha, ¿no es cierto? Que es bien evidente. Y si tú te fijas, si la paciente mira hacia la izquierda y si mira hacia la derecha, te fijas que para la derecha el desvío es mucho mayor que hacia la izquierda. ¿Te fijas? A la derecha, donde están las flechas de colores, está súper túrnea. Y si mira para el otro lado, está menos túrnea. Ah, sí. ¿Ya? ¿Ok? Sin embargo, arriba, al medio y abajo es más o menos parecido. Esto es lo que se llama una incomitancia en lateroversión. ¿Qué significa eso? Que el desvío horizontal, en este caso, es mucho mayor mirando hacia la derecha que a la izquierda. ¿Ok? Eso significa incomitancia. Entonces, cuando tú tienes una incomitancia, como en este caso, uno dice, las probabilidades son, lo primero que uno va a pensar es que haya una parálisis del recto lateral derecho que impide que el ojo mire hacia afuera y por lo tanto se genera la incomitancia hacia la mirada derecha. Pero resulta que la otra posibilidad, teórica al menos, es que el recto lateral esté sano. Y el ojo no puede mirar hacia afuera, no porque el recto lateral esté dañado, sino que porque el recto medio está restringido. ¿Ok? Entonces el ojo derecho no puede abducir porque el recto lateral está sano, pero el recto medio, que es su antagonista, está tan restringido porque está fibrótico, por ejemplo, contracturado, que el ojo no puede abducir. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes una incomitancia, siempre las alternativas es o el músculo está dañado y no funciona, parcial, paresia, o total, parálisis, o bien no hay ninguna parálisis ni paresia, sino que es un problema restrictivo. ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea de algún cuadro que te puede dar un parecido a esto por una restricción del recto medio? La quetopatía de Graves. Exacto. El Graves te podría dar un cuadro así, por ejemplo.
¿ah? En que el recto lateral está muy bien, gracias, pero el recto medio está tan fibrótico, producto de la inflamación del Graves, que te dé un cuadro así. Entonces, si vemos que hay una cosa que define, lo que define la parálisis y la paresia son dos elementos fundamentalmente, la incomitancia y el desvío primario y secundario. En el caso de las restricciones, el desvío primario y secundario no va a haber un secundario, va a ser el mismo número, fijando un ojo, fijando el otro. Eso nos va a ayudar, ¿ya? Pero lo otro, si estamos mirando la incomitancia, aquí es mucho más difícil de poder definir cuál es cuál. Entonces, si uno tiene que definir cuál es cuál en términos de incomitancia, Isabel, ¿estás por ahí? ¿Cómo crees tú que lo podrías hacer? Hola, sí, una forma es haciendo el test de deducción forzada. Perfecto. En ese caso tratamos de hacer mirar hacia un lado y a ese mismo lado vamos a tratar de mover el ojo. Exacto. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. Como tú bien dices, Isabel, lo que uno hace es un test de deducción forzada. Entonces, aquí uno le pide al paciente hacerlo mirar hacia dónde uno lo va a mover. Por ejemplo, en esta paciente, de nuevo, uno le dice, por favor, trata de mirar a la derecha. Sabemos que no puede. Y entonces yo pongo mis pinzas en los limbos, en este caso el limbo superior y limbo inferior, y trato de mover el ojo hacia la oreja, en este caso. Ustedes a lo mejor me están viendo cuando yo hablo, lo mueven hacia la oreja, tomando limbo superior y limbo inferior, lo mueven hacia la oreja, y si es que no lo pueden mover, significa que hay una restricción del recto medio. Otra manera que no tenemos, si uno tuviese un laboratorio, aquí en Chile no existe, uno podría ver las velocidades sacádicas, y las velocidades sacádicas van a estar normales en la restricción y alteradas en las parálisis y paresia. Ahora, aquí tenemos otro cuadro que es diferente, pero es para mostrarle cómo se ve una test de deducción forzada. Aquí, este es un cuadro traumático, no una parálisis ni una paresia, como es más que evidente. El paciente tiene el ojo clavado hacia abajo y hacia adentro. Y aquí entonces yo les quiero mostrar cómo es un test de deducción forzada que se puede hacer en el pabellón con anestesia general o en la consulta con anestesia local. En este caso, como ustedes ven en el video que va a partir, lo que yo quiero saber acá es si es que hay una test de deducción forzada en la elevación. Si se fijan que el ojo no puede mirar para arriba. Entonces, mi posibilidad es que, por el trauma, que esto sea una restricción, puede ser una parálisis también. Entonces quiero saber qué es qué. Entonces voy a agarrar los limbos aquí horizontales y ustedes ven que yo puedo mover el ojo hacia abajo, pero no puedo mirarlo hacia arriba, no lo puedo llevar hacia arriba. Sin embargo, en la misma cirugía, si es que yo he desinsertado el recto inferior para saber si se libera la restricción, ahí de inmediato se libera y ahora el ojo puede subir. ¿Se fijan? Eso es un test de deducción forzada positivo que se convierte en negativo al poder liberar ese músculo que estaba restringiendo la mirada en cuestión. ¿Ok? Por lo tanto, como dijo la Isabel, si el test de deducción forzada es positivo, significa que hay una restricción. Sin embargo, si el test de deducción forzada es negativo, lo único que nos va a decir es si es que el paciente no tiene una restricción. Solamente me dice que está en el tema de las parálisis, pero yo no sé si es una parálisis total o es una paresia, que también me va a interesar saber cuál es cuál. Entonces, aquí es donde uno va a hacer una nueva diferencia. Si me sale un test de deducción forzada negativo, quiero saber entre parálisis y paresia. Y aquí tenemos de nuevo un paciente que tiene, ¿no es cierto?, una endotropia ahora del ojo izquierdo, que tiene dificultades para mirar hacia afuera. Entonces, yo quiero saber si este paciente es un cesto o una restricción del recto medio. Entonces voy a hacer las test de la fuerza generada. Entonces le digo al paciente, mire hacia el otro lado, hacia el lado normal, como está haciendo allá arriba, mire hacia la derecha. Y entonces en esta figura de acá, le digo, mire hacia la derecha.
como dice la foto de arriba, la figura de arriba también, y entonces ahí agarro desde el limbo donde me interesa, y ahora le digo al paciente, trate de mirar ahora hacia la pinza, o trate de mirar hacia el lado izquierdo en este caso. En este caso no puede mirar hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que el paciente tiene una parálisis total, el desde la derecha hacia la izquierda, yo no voy a sentir ningún movimiento de ningún tipo de parálisis total. Sin embargo, si al hacer esta cosa, yo siento un pequeño tironcito en mi pinza, a pesar de que el ojo no llegue a la línea media o no la pase, yo voy a decir, ah, aquí entonces sí hay una paresia y no es una parálisis total. Esto no es necesario si es que en las versiones el paciente logra abducir. Si en este paciente, en la versión de esta de acá, pudiese hacer que el ojo izquierdo pase la línea media y llegue un poco más allá de la línea media, evidentemente eso es una paresia. Pero si es que no llega a la línea media o no la pasa, podría ser que se trate de una paresia igual, que tiene una contractura muy alta. Y eso lo vamos a ir viendo luego. La otra posibilidad de diferenciar una parálisis y paresia, de nuevo, es teórica, porque en la práctica no lo tenemos, ver las velocidades sacádicas. Entonces, en este paciente que no puede mirar hacia la izquierda, en una parálisis la velocidad sacádica va a estar completamente abolida, y en una paresia va a tener una función parcial del recto lateral. La otra manera de diferenciar una parálisis de una paresia es usar Botox. Doctor Weisse, ¿dónde pondríamos el Botox en este paciente en particular, si quisiésemos? O sea, en ese paciente lo que uno debiese hacer es ponerlo en el músculo antagonista, en este caso sería en el recto medial. Correcto. Es una pregunta bien básica, pero sobre todo para los de primero, pero nada, de repente uno no sabe. Entonces, lo que hacemos, como lo queremos hacer en esta paciente acá abajo, que no es el paciente obviamente, voy a inyectar Botox al recto medio para paralizarlos, ¿ya? Entonces, si es que yo lo paralizo, si yo le pongo Botox, el Botox se demora unos días en hacer efecto. Lo veo al paciente una semana después y obtengo esto, Osvaldo. ¿Qué crees tú qué significa entonces? ¿El paciente tenía una parálisis o tenía una paresia? Estaba en silenciado, perdón. Si el paciente queda en la línea media, yo efectivamente estoy pensando si queda en PPM, que es una parálisis. Si es que el paciente logra irse hacia la exo, estoy pensando que hay algo de fuerza, por tanto es una paresia. Exacto. Entonces, el Botox sirve para diferenciar estos casos que parecen parálisis y no sabes tú si son o no son. Entonces tú pones Botox en el recto medio y en este momento, en el caso que ocurriese esto que está abajo, si el recto lateral está anulado per se y el recto medio lo anulé yo con mi Botox, vamos a llevar a agonista y antagonista con fuerza cero y por lo tanto van a quedar equilibrados al medio. Sin embargo, si se va a la exo, significa que el recto lateral sí tenía algún grado de fuerza y por lo tanto sirve de diagnóstico y diferencial. Y además el Botox también sirve de tratamiento en un sexto par. En el intermedio, si es que uno ve que todavía no se va mejorando y uno quiere aliviar al paciente, puede ponerle Botox al recto medio, espera unas 2 o 3 semanas y si no pasa nada, lo puede poner para aliviar los síntomas del paciente y de paso sirve para hacer el diagnóstico diferencial de parálisis versus paresia y además va a disminuir la posibilidad de contractura. Doctor, ¿al cuánto tiempo que yo le inyecto, porque ahí lo hizo en la consulta, por lo que veo, espera para comparar? Sí, lo que pasa es que tú tienes que esperar por lo menos 3 a 4 días. No es instantáneo. Ahora, este paciente está derecho porque yo lo operé finalmente, lo tenía yo así, pero sirve para el ejemplo. Gracias, doctor. Sí. ¿Usted recomendaría que nosotros, como si estamos en hospitales fuera de Santiago, lo hiciéramos esto de poner Botox? Y lo otro, ¿cómo es la técnica de No te lo recomendaría porque te lo podéis echar. Es súper fácil, si te querías traer lo podéis hacer. Fundamentalmente lo que usamos, hacemos una dilución del Botox para que por cada 0,1 ml haya
2,5 unidades o cada 0,1 ml haya 5 unidades. Nosotros usamos 0,1 ml por 5 unidades. Y entonces hacemos mirar al paciente a la abducción con una pinza. Antes se usaba electromiógrafo, pero ya no se usa así nomás. Con una pinza especial agarramos la inserción del recto medio, agarramos el recto medio como gordito, así, lo agarramos, inyectamos como yendo hacia la carúncula y luego pedimos al paciente que aduzca e inyectamos hacia atrás. Y dejamos ahí unos segundos, luego quitamos, generalmente uno lo tiene que dejar ojalá unos 30 segundos para que no difunda, luego se saca y se pone un cotón para que no difunda hacia afuera. El problema de esto es que puede difundir hacia otros músculos, y donde más difunde eventualmente es al elevador del párpado y te puedes asociar una tosis, que no es tan raro, y puede irse hacia el recto superior y generar una hipertropia. Pero tenéis riesgo de perforar, entonces hay que tener cuidado con esto como para hacerlo lejos y yo no lo recomendaría hacerlo si es que no tienes ninguna alternativa más que. Además que no es tan claro tener que usarlo, aquí lo estamos usando como diagnóstico, no vamos a llegar al tratamiento por la hora porque es mucho más largo, pero es una alternativa que se puede plantear. Ahora, si tenéis cierto expertise, lo podéis hacer, no es tan difícil. Muchas gracias. Doc, y lo último, ¿hasta cuánto tiempo después de que ocurra esta parálisis yo podría probar el Botox o indefinido? Si me llega un paciente después de 6 meses, probablemente ya no va a ser tan útil como al principio, ¿no? Claro, no va a ser tan útil. Lo más probable es que... lo que pasa es que puede haber contractura. Entonces, si hay contractura puede que no te sirva. Pero cuando uno tiene la duda, te puede... O sea, en el peor de los casos puede no servirte para nada. ¿Ya? Entonces te va a decir, en un caso que lleva 6 meses, que tú dices, chuta, podría hacer algo, lo operaré, ¿le hago qué? Entonces te sirve por último de diagnóstico diferencial entre parálisis y paresia, para saber si es que tenéis que hacer una transposición o no. O bien, para mantenerlo derecho mientras tanto, puede ir a operarse más adelante. No es tan terrible, no pasa nada. Más bien, el Botox se usa como diagnóstico entre parálisis y paresia y para... mantener al paciente derecho mientras tanto se mejora. ¿Cachai? El tema es que si ya han pasado 6 meses, lo más probable es que ya no se mejoró. Entonces tú lo vas a interesar un rato. Perfecto. ¿Mm? Gracias. Y finalmente, la tercera alternativa, y esta yo una vez la pregunté en alguna de las pruebas, y fue donde más errores hubo. Y es que sirve diferenciar la parálisis y la paresia cuando uno ve las ducciones versus las versiones. ¿Qué quiero decir con esto? Busquemos de nuevo nuestro mismo paciente que tiene un sexto par izquierdo, aquí mirando a la derecha ok, mirando a la izquierda mal, ni siquiera llega a la línea media, tiene una gran incomitancia en la traversión. Entonces hasta ahí yo diría que es una parálisis. Lo que yo estoy evaluando en la foto es la versión. La versión me dice, no pasa la línea media, es muy probable que sea una parálisis. Si yo lo transformo en ducción, ¿qué es lo que hago? Le tapo el ojo fijador y hago el mismo movimiento. Si resulta que es igual la versión que la ducción, lo más probable es que se trate de una parálisis. Sin embargo, si al hacer la ducción el ojo izquierdo, en este caso, logra abducir más que a la versión, incluso puede pasar hasta la línea media y estoy comprobando que es una paresia. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque cuando está con los dos ojos abiertos, como en este caso, y yo le digo, mira a la izquierda, está mirando el objeto gracias a su ojo derecho. Entonces va siguiendo el ojo derecho y cuando ya llega a la posición más extrema, ya logró el objetivo que necesitaba y el otro todavía ni siquiera ha podido funcionar. Cuando yo lo transformo en ducción, el ojo derecho no está funcionando. Entonces no le queda otra al paciente más que mirar el objeto que estoy mirándole hacia el lado izquierdo, solo con su ojo izquierdo. Y si tiene algo de fuerza, se va a notar la capacidad de abducción. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien, esas son las 4 alternativas para hacer la diferencia entre parálisis y paresia. ¿Y por qué la diferencia? Lo dijimos un poco al pasar,
Porque si es una parálisis total y la tengo que operar, lo que yo voy a hacer es una transposición. Si yo tengo una paresia, la transposición no es la cirugía, ya que me va a dar una hipercorrección, y por lo tanto yo voy a hacer una retroresección y no una transposición. Ahora, otro de los problemas que sucede en las parálisis y en las paresias es que cuando la parálisis o la paresia dura mucho rato, y ahí empiezan a generarse secundarismos. Los secundarismos ya los dijimos. En la ley de Sherrington es la hiperfunción del antagonista ipsilateral, y en el Hering es la hiperfunción del músculo yunta. Cuando existe una hiperfunción de mucho tiempo, ya sea del antagonista o del yunta, como es un tejido vivo, que es un músculo, ese tejido que primero es una contractura es una hiperfunción funcional, digamos, va a ocurrir un fenómeno ya anatómico en el músculo en cuestión y va a empezar a reducir su elasticidad y va a empezar a contracturarse como si fuera una restricción en el fondo. Y ahí es re importante porque resulta en un sexto par, como el paciente anterior, si yo lo dejo así, puede ocurrir que el recto medio se contracture tal que el recto lateral ya se mejoró, sin embargo el paciente mantiene su endotropia porque ahora el recto medio es el que no funciona y no es un problema de la parálisis. Ahora, este asunto de los secundarismos, que es las aplicaciones de las leyes inervacionales, o sea, un músculo se echó a perder y otros músculos, producto del que se echó a perder, empiezan a tener funciones anormales, es lo que se llama los secundarismos. El secundarismo más típico, ¿no es cierto?, es este que lo discutimos al principio, ¿no es cierto? Vamos a entrar al terreno, al análisis de los secundarismos en los cuartos pares. El más típico es este, ¿no es cierto?, en que el paciente tiene un cuarto par derecho. Sin embargo, lo que ocurre es que el paciente, el oblicuo superior, que es el dañado, no está deficitario en este caso, y solamente se manifiesta a través de su hiperfunción del antagonista ipsilateral, o sea, se manifiesta a través de una hiperfunción del oblicuo inferior, si bien el oblicuo inferior es un músculo sano, el que está echado a perder es el oblicuo superior. Aquí solo se manifiesta a través de su antagonista. Y aquí vamos a hacer un ejercicio con un cuarto par para poder fundamentalmente ver cómo se generan los secundarismos, donde más complejo es verse los secundarismos es en los cuartos pares, y sobre todo en los cuartos pares cuando el paciente fija con el ojo parético, cosa que sucede en pacientes en los cuales justo el ojo parético es el de mejor visión y por lo tanto fija con él en forma espontánea. Entonces, en este paciente donde está mi cursor, el paciente, si bien tiene un cuarto par del ojo derecho, como fija con el ojo derecho, se manifiesta a través de una hipotropia del ojo izquierdo. Sin embargo, si es que fija con el ojo izquierdo, se manifiesta como una hipertropia del ojo derecho. Ahora, esto va a generar una serie de secundarismos. Entonces, el primer secundarismo que vamos a ver es ese. Nathan, ¿qué es lo que hay ahí? Una hiperfunción del oblicuo inferior derecho. Claro. En este caso, si tú te fijas, aquí, en donde está mi cursor, el oblicuo superior derecho está deficitario. Uno lo puede ver fundamentalmente por el nivel de los limbos. Los limbos superiores, el de ojo izquierdo está más abajo que el del ojo derecho, por lo tanto hay un déficit del oblicuo superior derecho. Es lo que debería ocurrir, que en el paciente anterior no ocurría. Y esto... Estaba viendo la foto de la flecha arriba a la derecha. Ahí está. No, está bien, perfecto, sí, yo te lo mostré recién. Entonces mi cursor está abajo. Aquí hay un oblicuo superior derecho deficitario que manifiesta el secundarismo más típico de los cuartos pares, que es la hiperfunción de su antagonista ipsilateral, que tú súper bien dijiste, el oblicuo inferior del mismo lado, ¿no es cierto? O sea, la ley de... Esa es Sherrington. La ley de Sherrington, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí uno podría evaluarlo al revés. Este está más abajo que el otro. Este está deficitario y este, por lo tanto, está hiperfuncionado. El yunta del oblicuo superior derecho es el Hering.
O sea, no, y el sharing es el recto inferior del ojo izquierdo. Ya, correcto. Entonces, aquí se produce una hiperfunción del recto inferior izquierdo. Entonces, este déficit del oblicuo superior va a dar un secundarismo por ley de Sherrington a través de la hiperfunción del oblicuo inferior del mismo lado, y por la ley del Hering, al mismo tiempo, te puede dar, y aquí lo da, una hiperfunción de su yunta, que es el recto inferior contralateral. Pero como es el mismo individuo, ese recto inferior contralateral, que está hiperfuncionado producto del Hering, va a través del Sherrington, va a producir un déficit de la elevación del recto superior de este lado, y por lo tanto va a producir un déficit del recto superior contralateral, producto de la hiperfunción del recto inferior contralateral. Entonces aquí vemos que, lo que acabamos de decir, el oblicuo superior derecho genera por Sherrington una hiperfunción del oblicuo inferior derecho, por Hering una hiperfunción del recto inferior izquierdo, y por Sherrington nuevamente un déficit del recto superior izquierdo, ¿no es cierto? Esto es como los secundarismos más típicos del cuarto par. El más típico, el oblicuo inferior del mismo lado. El segundo más típico es la hiperfunción del yunta, recto inferior contralateral. Y ya menos frecuente, el antagonista directo del yunta, recto superior del mismo, del ojo izquierdo, en este caso del contralateral al cuarto par. Sin embargo, Juan Pablo Ramírez. ¿Sí? Ya. Juan Pablo Ramírez. Los músculos verticales, recto vertical y oblicuo. ¿Cuál es la función primaria? ¿Cuáles son las funciones que tiene el oblicuo, por ejemplo? El oblicuo superior produce depresión y abduce e intorsión. Ya, perfecto. Y el oblicuo inferior provoca, oblicuo inferior es elevación, como función primaria y como función secundaria, abducción también y extorsión. ¿Sí? Ya, la función primaria es la torsión. O sea, ya. Ok. Entonces, en este caso, como el paciente fija con el ojo derecho, se puede producir una cosa que se llama la contractura del recto superior. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior tiene una función, tiene tres funciones, ¿no es cierto? Y una de sus funciones es la función vertical, tú bien dijiste, depresora. Pero el recto superior es antagonista al oblicuo superior en términos de función vertical. El oblicuo superior es depresor y el recto superior en términos torsionales son agonistas. Porque el oblicuo superior, tú mismo dijiste que era intorsor, los pares de músculos pueden ser agonistas y antagonistas a la vez. No es que puedan ser, lo son. ¿No es cierto? Ok. Entonces, en este caso, como el oblicuo superior es el malo, lo que ha ocurrido es que en este mismo ojo se está produciendo una contractura del recto superior, porque es contrario a un déficit del recto inferior de ese lado, lo que va a llevar finalmente a una hiperfunción del oblicuo superior contralateral y por lo tanto un déficit del oblicuo inferior de ese mismo lado. O sea, aquí los secundarismos son mucho más complejos y esto ocurre mucho más raro, pero existe. Dijimos que los secundarismos más frecuentes del oblicuo inferior de los cuartos pares eran hiperfunción del oblicuo inferior ipsilateral, como primero. Segundo, hiperfunción del yunta, recto inferior contralateral. Y la tercera alternativa, que es la menos frecuente de todas, es que se produzca una contractura del recto superior ipsilateral, que siguiendo la misma forma de funcionarlo con las leyes racionales, va a provocar, ¿no es cierto?, el déficit del recto inferior, la hiperfunción del otro lado, del oblicuo superior y con el oblicuo inferior, que es lo que dijimos de nuevo. Ahora,
El tema de las tortícolis en las parálisis y paresias dijimos que solo ocurre cuando los desvíos son moderados, porque si no, no logran compensarlo, y la cabeza va a tratar de llevar a que el paciente esté en ortoposición. Esta es la paciente del sexto par que presenté al principio. Ella va a tratar de girar la cabeza hacia el otro lado para estar más derecha. Ella tiene un cuarto par, gira en vez de inclinar, y este paciente que estábamos mostrando inicialmente, que tenemos un cuarto par del ojo derecho, su posición de tortícolis, que es compensatoria, es de inclinación hacia el lado contralateral. Entonces, Juan Pablo Ramírez, cuando este paciente inclina la cabeza hacia este lado, él está inclinando hacia el lado izquierdo. En términos de torsión, el ojo, normalmente cuando tú inclinas a la izquierda, ¿para dónde torsiona el ojo izquierdo y para dónde torsiona el ojo derecho? Es al revés, ¿cierto? Este pelado está inclinando para la izquierda, ¿te fijáis? Tú ves mi Sí. cursor, ¿sí? Sí. Ya, él tiene la cabeza inclinada a la izquierda. Si Ujú. tú inclinas la cabeza a la izquierda, si tú inclinas la cabeza a la izquierda, el mundo va a seguir derecho para ti, no se inclina contigo. Correcto. Esto tiene más que ver con los movimientos torsionales, pero supongamos que es solo lo torsional. Si tú inclinas a la cabeza, no sé, ¿ustedes me ven a mí? Me ven a mí hablando, ¿no? ¿Me Doctor, ven el Sí. cuadradito? no sé si soy solo Sí, yo. doctor, lo vemos. Sí. Ya, ok. Lo vemos, pero Ya. parece que a ratos se corta, doctor. Se Ya, queda ok. como pegada su imagen. Sí, es verdad. Sí. Ya. ¿Estoy bien o estoy pegado? Me estoy moviendo, ¿no? No. No. Ya, bueno, me cuentan si no, pues bueno. Ya, aquí. ¿No me ven? Está pegado, doctor. ¿Me ven? Está pegado. ¿O no? No Ya, logra bueno, escuchar. ya, entonces estamos fritos. Ya, está pegado, ya no importa. Entonces, cuando ustedes, me escuchan al menos, cuando ustedes están con la cabeza derecha y le inclinan a la izquierda, yo me voy a inclinar a la izquierda, no sé si lo ven, si yo inclino a mi izquierda, los ojos se tienen que mover hacia el otro lado. Entonces, si yo inclino a mi izquierda, los ojos van conmigo, el del mismo lado izquierdo va a sufrir una intorsión y el otro lado va a sufrir una extorsión. No Extorsión. sé si me alcanzaron a ver. ¿Sí o no? Sí, sí, perfecto. Ahora no Sí, se doctor. Ya, ok. Entonces, porque si no, uno nunca se acuerda. Esto lo hago yo igual, si no, no se me olvida. Entonces, si yo quiero inclinar a mi izquierda, ustedes lo que hacen es ponen las manos al frente, inclinan junto con su mano y ahora enderezan las manos para que el mundo quede derecho. Eso. ¿Ok? ¿Se vio? Sí, perfecto, Ya, doctor. ok. Ya, entonces, en este paciente, si está inclinando la cabeza a la izquierda, intorsiona a la izquierda, distorsiona al derecho. Eso es lo que debería de pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque este paciente está inclinando a la izquierda cuando tiene un cuarto par derecho. Lo que está ocurriendo es que como tiene una paresia del cuarto par derecho, o sea, del oblicuo superior, como el oblicuo superior es un intorsor, el oblicuo inferior, que es su antagonista directo en forma torsional, le va a ganar. Entonces el ojo, en vez de estar derecho, va a estar en una extorsión, porque el intorsor se echó a perder. Entonces, si el paciente inclina la cabeza a la izquierda para compensar, es porque ese ojo derecho está en extorsión. Entonces, al inclinar hacia el lado opuesto, yo con mi cabeza hago que ese ojo derecho se extorsione y entonces coincida la intorsión de un lado con la extorsión del otro lado para que el ojo esté sin diplopia o sin problemas de visión binocular. Si inclino hacia el lado contralateral, que es el Vilchovsky, se va a producir una hipertropia. Veamos. De nuevo, este paciente tiene un cuarto par derecho. Si tiene un cuarto par derecho, ahí está mi cursor, ese ojo, como tiene un cuarto par derecho, está en extorsión. Como está en extorsión,
lo que hace el paciente es inclinar la cabeza hacia el lado opuesto de su cuarto par, o sea, inclina hacia la izquierda, porque al que inclinar hacia la izquierda, este ojo va a estar en intorsión y este va a quedar en extorsión como ya estaba. Entonces ahí es donde alinea sus ojos. Si yo lo hago inclinar hacia el lado opuesto, así lo hago inclinar más hacia el lado izquierdo, va a estar derechito. Y si lo inclino hacia el otro lado, se va a producir una hipertropia del ojo derecho. ¿Por qué ocurre esto? Que lo dijimos la otra vez también, Sánchez lo explicó muy bien. Y aquí está el ejemplo, por qué el Bielchowski, ¿no es cierto? Cuando el paciente inclina hacia a este lado, hacia la derecha, y ahí dijimos, hacia donde está el ojo, donde está el ojo puesto en relación al hombro, este sufre una intorsión, este sufre una extorsión. Eso es lo normal, eso es lo que nos pasa a todos. Para que este ojo tenga una intorsión, significa que el recto superior y el oblicuo superior en forma de agonistas se contracturaron, y en el otro se hace una extorsión gracias a que los dos inferiores lograron la extorsión. Esto es lo que debía ocurrir normalmente y por eso el perro le va bien. Aquí no le va bien a este señor, porque resulta que él tiene un cuarto par, el oblicuo superior no funciona. Como no funciona o funciona menos, la función que él tiene, en este caso depresora, es más mala. El oblicuo superior es más mala en todas sus funciones, la torsora también, pero como uno está más malo que el otro, el recto superior va a generar mayor torsión que el oblicuo superior para llegar a una torsión final adecuada. Antagónico, que es una de las leyes inervacionales, pero en términos antagónicos eso no va a ocurrir. Si el oblicuo superior está deficitario, su antagonista en términos verticales va a estar muy hiperfuncionado, y por eso al inclinar la cabeza hacia este lado, el ojo se va a ir hacia arriba, y se va hacia arriba porque el recto superior, como le gana al oblicuo superior, ambos estimulados por la torsión, porque yo incliné la cabeza, generaron que la torsión estuviera ok, pero la función vertical no anulara un ojo con el otro, y por lo tanto un ojo se va hacia arriba. Cuando uno es normal, uno inclina la cabeza a un lado e inclina hacia el otro lado, se produce la torsión de los ojos gracias a los movimientos torsionales, pero resulta que los movimientos torsionales están hechos por los oblicuos y rectos verticales. Como son agónicos en términos torsionales, logran la función adecuada, pero son antagónicos en términos verticales. Pero si los dos son normales, el antagonista de uno respecto al otro llega a una función cero, o un vector cero vertical, y por eso ningún ojo se va hacia arriba o abajo cuando inclino hacia la derecha o la izquierda, siempre que el paciente sea sano. Pero como en un cuarto par eso no existe, es que se produce una hipertropia del ojo cuando el paciente inclina hacia el mismo lado del cuarto par, y esa es una de las formas de diagnóstico de una paresia del cuarto par.